Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estamos de manteles largos en mis amigos y yo, y es porque nos acompaña un personaje de primer orden en el mundo de la innovación corporativa, mexicano con muchísimos años ya radicando en los Estados Unidos y que ha encabezado las áreas de innovación de múltiples empresas, mi querido Moisés Noreña. Moisés estudió arquitectura y una maestría en administración de sistemas de información en la Universidad La Salle en México y después una maestría en negocios, un MBA, en la Universidad de Purdue en Indiana, en Estados Unidos. Colaboró en Whirlpool Corporation, la afamada compañía mundial de línea blanca en Michigan, Estados Unidos, por más de 13 años, en varias posiciones comerciales y de producto, y destaca su muy importante participación como director global de innovación y competencias estratégicas. Después, como director de innovación estratégica en Allstate, una empresa aseguradora basada en Chicago, desde donde lideró la transformación de la compañía para ser proveedora de soluciones digitales en protección y prevención para sus clientes. Después, como vicepresidente de innovación de Moen Incorporated en Cleveland, Ohio, transformando la compañía de plomería tradicional a tecnología avanzada en gestión de agua. Hoy en día es director de producto e innovación y lidera el laboratorio de innovación en MITEC, compañía de tecnología de construcción modular para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de esta industria. Además, tiene una experiencia académica en la Universidad de Notre Dame, donde es miembro fundador de la Academia de Innovación. Bienvenido, querido Moisés. Gracias, Héctor. Ya con la introducción ya me hiciste sentir viejo. Te agradezco. Es el factor del tiempo más que nada. Así es, pero bueno, oye Moisés, pues una vasta, enorme experiencia de un cuarto de siglo en innovación en varios sectores, línea blanca, seguros, servicios de ingeniería, construcción. Platícanos, por favor, con tu background de arquitecto y con unos primeros años de vida profesional en la arquitectura y consultoría en sistemas, ¿cómo llegas a incursionar en el mundo de la innovación y qué te enamoró de ella tanto para hoy en día seguir totalmente involucrado en ella? Pues definitivamente no fue un camino planeado. Eh, Estudié arquitectura porque siempre tuve afinidad con el arte y la creatividad. Y definitivamente los arquitectos estamos entrenados a entender al ser humano. De hecho, es quizá el primer, eh, digamos, la primera forma de design thinking, aunque no haya sido llamado así. Estudié luego la maestría en sistemas por curiosidad en el ámbito, porque cuando salí yo de la carrera todavía estábamos totalmente análogos. Realmente me entró demasiada curiosidad en cuanto al tema de digitalización y de ahí pues fue cambiando y reformándose la carrera hasta que entré al MBA y de ahí a Whirlpool. Y la transición con la innovación fue curiosa. Yo creo que se dieron dos factores que coincidieron. El primero fue que la empresa como tal estaba en una transformación muy fuerte. La empresa fue realmente visionaria. Eso se lo atribuimos a Dave Whitman, a Nancy Tennant, los líderes, el CEO y la líder de innovación en los años 2000. Y la empresa estaba siendo transformada de forma completa, de una empresa de 70,000 personas global. Entonces, Perdón, uh-huh. Moisés, una pregunta. ¿Ellos son los que escribieron el libro de Unleashing Innovation? Ella, sí, Nancy. Okay. Uh-huh. Sí, ella era mi jefa en Whirlpool. Y bueno, como te decía, cuando yo entré a Whirlpool, entré en el año 2001, era un boss tremendo de innovación, todo el mundo la escuchó. Entonces, como que me entró la curiosidad, pero realmente la transición la hice cuando yo estaba en un puesto de ventas. Y, y bueno, en primera no es para mi personalidad y mis intereses no era un área que me interesara mucho, pero la hice porque era parte como del checklist que tienes que hacer como general manager en una empresa como Whirlpool, ¿no? Tienes que pasar por marketing, por product development, por ventas. Y mi frustración era muy grande en esa época porque teníamos una presión tremenda de aumentar las ventas, ¿no? Cada lunes tenemos las reuniones de S&OP y a ver cuál es tu número, va a ser a 10% mayor, ¿cómo le vas a hacer? Y mi reflexión siempre que teníamos esas reuniones era, mientras la gente no quiera más productos, no, o sea, se los podemos aventar, pero realmente no hay una motivación. Y para mí la diferencia es mi pregunta interna era, ¿cuál es el motivo de las personas para cambiar o para querer nuestros productos y cambiar uno que ya tienen o para escoger nuestra marca? Y realmente eso se adicionó mucho a lo que es para mí, lo que es la misión.
de una empresa. ¿Cuál es mi misión? Y en ese caso yo estaba en la misión de ventas y mi misión únicamente era vender más lavadoras. ¿Qué carajo tiene importancia eso para el mundo? Entonces, coincidió con que me expuse a innovación en donde realmente ves cuál es la necesidad del cliente real que pueda motivarlo a estar interesado por tus productos. Y el centro de la innovación es ese, ¿no? Es realmente encontrar esa esencia que traducimos como los Consumer Insights o las revelaciones del consumidor. Y bueno, ya de ahí me entré a esa área y después de unos cuantos meses me di cuenta que era lo que me gustaba y ya me comprometí con el tema y bueno, ya de ahí lo demás es historia, pero ya no regresé yo al área comercial, me enfoqué al área de innovación desde el punto corporativo y como mencionabas, he ido cambiando de vertiente y en cada uno de esos ha sido un enfoque un poco diferente. Ya te dejaré que me preguntes qué áreas te interesan, pero esa es la historia de cómo llegué a innovación y cómo sigo en ella. Pues bueno, sin duda, como comentas ahorita, tu paso por Whirlpool fue una etapa muy importante en tu vida. Y es en esa época que nos conocemos, ¿no? Gracias a un muy querido amigo en común que ya ha pasado por estos micrófonos, Jorge Zavala. Y en esa época recuerdo que me dijiste algo que me marcó, ¿no? Nosotros no hacemos la innovación, pero facilitamos el proceso para que los expertos de la organización la hagan. Años después escuché a Dave Kelly de IDEO, ¿no? Esta agencia de innovación que son los que crearon lo del design thinking. Y él en uno de los videos donde lo veo, que es ese famoso de transformando el carrito de supermercado, dice, bueno, nosotros no somos expertos en todo, pero somos expertos en el proceso de diseñar cosas, ¿no? Entonces me resuena esto, a ver, lo que tú me decías de innovación, lo que oigo a Dave Kelly decir sobre diseño. Entonces, al final, quiero que me digas desde el punto de vista de Moisés, ¿sí? ¿Qué es la innovación? ¿Es un proceso, un área dentro de la organización, una actitud, un modo de vida, una cultura? ¿Qué es innovación? Creo que es un poco de todo lo que mencionas, pero en mi punto de vista, desde el aspecto empresarial, yo lo veo como tres cosas. La primera es la definición de lo que la empresa quiere ser. Y si quiere ser una empresa que lidere su mercado a través de traer productos que resuelven problemas de forma única, ¿no? Y que crean una demanda. Y eso es una intención y es una visión. Y desde luego se convierte en una cultura. Entonces, para mí es importante definir la información, la innovación para una empresa. La segunda parte para mí es lo que tú comentas como el proceso, que es cómo le hago. ¿Cómo le hago para innovar? Y eso toma diferentes perspectivas en diferentes empresas, pero hay métodos para hacerlo, ¿no? Como mencionabas, IDEO puso de moda el design thinking. Hoy en día todavía sigue en boga y está en muchos casos ya está integrado en las empresas. Y para mí la tercera es una serie de gestiones de empresa, o lo que en inglés se dice management systems, que es cuáles son los incentivos, las estructuras, las intenciones, cómo las encajas en el sistema de operar de la empresa. Pues para mí todo eso en conjunto es un sistema de negocio. Que así como tienes un sistema de negocio, una empresa de operaciones, un sistema de negocio de supply chain, creo que hay un sistema de negocio de innovación que es multifacético y que empuja a la empresa a hacer realmente lo que quiere ser. Entonces es como que, incluso ya te cambié un término muy bonito que no se menciona mucho a veces cuando hacemos planeación estratégica, ¿no? Te centras más en el tema de la visión y todas estas cosas, pero para mí hay un término muy bonito acuñado por Gary Hamel, ¿no? Que es el de strategic intent, ¿no? Entonces yo siento que esa parte de innovación cae dentro de esto, ¿no? Dentro de esa intención estratégica de una organización, ¿no? Entonces creo que es interesante. Mencionas a Gary Hamel, de hecho él es quien trajo la innovación a Whirlpool. Dave Whitman contrató con él la empresa Stradegos, que ya no existe, pero él le decidió Stradegos y todo el movimiento de Whirlpool realmente nació a través de Gary. Interesante. Oye, Moisés, pues quisiera que nos platicaras de tu enfoque ahora sí,
hacia la innovación? Porque hay algo que cuando reviso tu paso por todas las empresas e industrias en las que has estado, la constante no es solo la innovación en los productos, ¿no? Sino una innovación en los modelos de negocio y estas últimas organizaciones donde has estado, donde hablas de transformar completamente la oferta de valor. Entonces, ya hasta lo veo como el Moisés Noreña Way, ¿no? De hacer innovación que incluye transformar también las organizaciones, ¿no? Sí, creo que, como te decía al principio, ¿no? En la parte de Whirlpool, cuando fue ese cambio de orientación de operaciones a innovación, todo eso basado en la intención de la empresa. Y para mí, ese encaje entre quién quieres ser y qué intención tienes estratégicamente, debe ser traducido a una serie de áreas de enfoque estratégico que puede servir a través de la innovación. Entonces, para mí, mucho del trabajo que he hecho ha sido ayudar a la empresa a articular eso. Por ejemplo, Moen era una empresa enfocada totalmente al diseño y la durabilidad. Entonces, el eslogan era Buy it for looks, buy it for life. Y en base a eso, el enfoque era, pues, vende más faucets, que sean más bonitos y que duren mucho. Ok. Entonces, cuando me llaman y hablamos de, ok, vamos a innovar en Moen. Sí se puede innovar en faucets, de hecho lo seguimos viendo, pero realmente, ¿quién queremos ser? Entonces, hubo un trabajo completo de estrategia donde definimos, bueno, esta marca, ¿a quién le habla? ¿A quién no le habla? Y una vez que encontramos una oportunidad de mercado con los millennials, nos dimos cuenta que, bueno, a ellos lo que les interesa es tener una marca en la que puedan confiar que valga más que un faucet. Y en este caso, lo que vale más es el agua. Tú me traes el agua a mi casa. Entonces, todo eso se amalgamó de una forma que dijimos, vamos a hacer lo que llamamos nosotros crear experiencias de agua en las casas. Y con esa perspectiva pensamos ya en toda la casa. Entonces ya estás hablando de proteger el sótano de floods, estás hablando de diferentes formas de irrigar el pasto en las casas. Estás hablando de filtrar el agua. Entonces, de ahí expandes completamente todo y digamos que lo atiendes basado en las competencias que tienes y otras que puedas adquirir. Muchas de ellas fueron adquisiciones, ¿no? Por ejemplo, en buen parte de toda esta expansión al área digital fue a través de adquisiciones, comprando Flow y comprando un par de empresas que traen esas competencias, pero que se integraron al área de MOE. Entonces, cuando hablas de esa transformación, para mí es esa transformación. ¿Cómo puedes, en base a la visión de la empresa, articular dónde innovar y después inyectar procesos e inyectar metodologías para encontrar ideas y avanzar esas ideas? Eso habla también del propio proceso de innovación que la innovación ha vivido, ¿no? Donde al principio pues era únicamente una visión de producto, pero luego empiezas a ver cómo eso se va extendiendo, ¿no? A todo el modelo de la empresa, etcétera. Entonces yo creo que también esa es una muestra de que la innovación se ha innovado a sí misma, ¿no? Así es, y sigue evolucionando. Muy bien. Oye, fíjate que yo soy dentro de los genios del management science. A mí me encanta Osterwalder, desde hace más de una década, bueno, pues desde que antes de que saliera su primer libro de Business Model Generation. Y hay un concepto que siempre me ha gustado mucho y que me hace mucho sentido y que lo he visto en muchas organizaciones, ¿no? Cuando habla el famoso Innovation Theater, ¿no? El teatro de la innovación. Cuando dice, oye, pues sí, tengo gente muy bien preparada para innovar, pongo recursos, pongo mi comité de innovación y demás, y al final de cuentas no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué características o indicadores tú crees que nos pueden ayudar a identificar cuando una empresa está realmente innovando y no solo pretendiendo hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, no se puede negar que como muchas de las corrientes de la administración, pues también se vuelven modas, ¿no? Y corremos el riesgo de esa parte de la innovación de considerarlo un buzzword más como calidad y todas estas cosas que en el pasado han estado por ahí en el mercado, ¿no? Pero ¿cómo podemos realmente identificar cómo hacer innovación y no solo estar pretendiendo hacerlo o que la innovación que hagamos realmente tenga el impacto que se espera para todo el negocio?
Creo que es muy fácil. Eh, si vas a la Junta Anual de Estrategia y no hay una asignación de recursos a proyectos de innovación, todo lo demás es teatro. Y cuando digo eso me refiero a que realmente hay una conversación enfocada al crecimiento a través de la innovación y, y decisiones hechas para acomodar recursos que no vas a poner en un lugar y sí vas a poner en otro. Por ejemplo, te decía de la experiencia en Moen. Dijimos, ok, vamos a hacer experiencias del agua. Entonces, eso significa que vamos a invertir en 3 proyectos, uno para crear un producto que proteja el sótano de inundaciones, otro para crear una serie de filtros, etcétera, y no vamos a hacer una línea más para Lowe's. Y la única forma de realmente llevar esas conversaciones es a través del plan estratégico y los seguimientos que se dan a nivel corporativo de principio de año a fin de año. Entonces, para mí la clave ha sido realmente involucrarte en esas conversaciones y hacer que los ejecutivos se comprometan con esas decisiones y que haya un compromiso mutuo, uno, de invertir y dos, de los equipos de innovación de traer resultados y una conversación continua, en donde además debe haber una tolerancia un poco más amable en cuanto al tiempo de retorno, ¿no? Que, que muchas veces sí pasa, que sí vamos a innovar, pero te comparo igual que el producto que ya está en el mercado, ¿no? Y esperas que con la inversión mínima saques el máximo, eso tampoco es realista. Entonces, hablamos de manejar un portafolio de diferentes riesgos. Entonces, para mí, como te decía al principio de contestar esta pregunta, es tan fácil como sentarte y oír si en las sesiones de planeación estratégica la persona de innovación está sentada en la mesa o no. Ok, y yo creo que a final de cuentas este ejemplo que estás marcando hoy tiene que ver con la propia definición de estrategia que a veces confundimos en la organización, ¿no? Porque estrategia es elegir este camino y no elegir este de aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no estás dejando algo por hacer esto, entonces eso no, al final de cuentas no es estrategia, ¿no? Entonces yo creo que esa conversión que dices a ver, cuesta, ¿no? Desde la parte comercial vas a dejar de hacer esto por entrarle a esto que quizá no me dé los resultados tan inmediatos. Ayer escuchaba por la mañana un webinar de McKinsey sobre cómo potenciar la innovación a través de los corporate venture capital. Y una de las cifras que presentaban es pues que muchos de ellos son poco tolerantes a la temporalidad de la que hablabas tú ahorita, que hay que un poquito ser tolerantes con eso, ¿no? Entonces decía, pues fondos que 2 o 3 años y desaparecen porque ya no quieren esperar más por resultados. Entonces yo creo que sí, ese es uno de los temas que más cuesta en las organizaciones y sobre todo cuando hay coyunturas económicas que te dicen, híjole, necesitamos vender para crecer, pero a final de cuentas es parte también de las mismas teorías de Osterwalder que me gustan decir, a ver, tenemos que poder balancear ese portafolio para, por un lado, saber explotar lo que tenemos, pero estar explorando las cosas que en el futuro Uh-huh. se van a volver esos generadores, ¿no? Entonces, ¿cómo has tú en las organizaciones en las que has estado logrado, logrado, no sé, hablar con la alta dirección de ese balance, ¿no? De ese balance, decir, sí, tenemos que seguir generando, pero si no exploramos hoy en día, pues va a llegar el momento en que no tengamos una vaca lechera que nos dé efectivo, ¿no? Sí, va relacionado con el mismo tema. Yo creo que encontrar realmente, y muchas veces lo que he hecho es de forma orgánica, platicar con la gente de estrategia, con la gente del negocio, con el CEO por separado y escuchar sus opiniones y armar un rompecabezas que diga, esto es lo que escuché y esto es lo que queremos hacer. Estas son las opciones. Estamos dispuestos e interesados en hacerla. Y entonces, en base a eso, comprometerlos a poder dar ese seguimiento y crear un portafolio. En el caso de Moen creo que funcionó bastante bien. Y lo que hicimos fue crear una revisión de portafolio anual de corto plazo y una de largo plazo. Entonces, lo que hacíamos era en el primer cuarto y en el cuarto cuarto, teníamos la revisión de los proyectos de 1 a 3 años y ahí se hacían decisiones en donde decíamos, bueno, vamos a introducir este producto, pero no este, como te comentaba.
y luego a medio año hacíamos una exploración de 3 a 6 años, donde veíamos, digamos que blue sky oportunidades. Y en esa reunión, con todos los directivos, decíamos, ¿cuáles de estas se van a mudar a la revisión de 1 a 3? Y entonces, ese ciclo fue el que ayudó realmente a crear un portafolio, digamos, balanceado. Ahora, en la práctica eso es difícil, y es más difícil cuando hay presiones de ventas y cuando cambia la gente. Y eso es algo que hemos visto en los ciclos de innovación. Estos puestos duran 4 años. Ha sido muy raro para mí ver que un ciclo dure más que yo. Eso solo lo ves en empresas, en mi opinión, que son lideradas por el fundador, que tiene esa visión y que es capaz de mismo redefinirse, que es muy raro. Realmente, muchas veces cuando ves empresas ya maduras, es la gente de ventas que se transfiere y ya nada más están manejando la operación. En esos casos es bien difícil reinventarse. Y fíjate que yo creo que tiene que ver un poco aquí con una conexión que quiero hacer aquí con el hilo conductor de la conversación, a decir que se necesita también parte de formación y parte de educación para entender qué es esto de la innovación en las organizaciones, ¿no? Porque, como dices, si no es porque el dueño esté convencido del tema y lo siga, a veces es más complejo en los niveles que siguen hacia abajo. Entonces, este tema de la educación para mí es fundamental, ¿no? Hoy en día, pues lo practico yo y lo veo en la Escuela de Negocios ahí del TEC de Monterrey, donde pues están haciendo esfuerzos importantes para la parte de la educación, de la innovación, a través de esta metodología de retos con empresas reales que vienen a poner sus desafíos y cómo generamos soluciones innovadoras para ello, etcétera. Pero bueno, desde el punto de vista de Moisés, que ha participado en universidades en Estados Unidos, que eres fundador de esta academia que hablábamos de innovación ahí en la Universidad de Notre Dame, ¿cómo se puede cultivar una mentalidad innovadora desde la educación superior, o me atrevería a decir desde antes, ¿no? Hemos tenido esfuerzos aquí en México, como de algunos buenos amigos, hay como Guillermo Fernández de la Garza, José Luis Fernández Ayas, que traían algo llamado Innovec, ¿no? En innovación en la enseñanza de la ciencia, y que pugnaban que desde las etapas más tempranas de la educación se debía de tener esta orientación a la parte científica, ¿no? A la parte de la investigación, de la innovación. Pero, ¿tú cómo crees, o cómo lo están haciendo para decir que los egresados salgan con esta mentalidad innovadora y que puedan llegar a las organizaciones a implantarla, ¿no? Es una respuesta multifacética. Realmente lo he visto desde, digamos, de dos ángulos. Uno es de una forma mucho más general. Creo que como individuos debemos ser más dispuestos a la innovación, y ya no solamente es suficiente con tener, digamos, que conocimientos técnicos, ¿no? Ya sea de finanzas o de mercadotecnia, sino realmente la capacidad de establecer una visión y traducir esa visión en acción. Creo que eso es una cosa mucho más personal y que además la vemos avanzando mucho en el ambiente, digamos, de startups y de emprendimiento. Pero desde el punto de vista empresarial, que es el caso del programa Notre Dame, ahí es mucho más, en mi opinión, acerca de entender este tema de cómo encaja la innovación en la empresa como estrategia. Y estos temas que te platicaba de definir la estrategia, definir el proceso, de definir los sistemas de gestión, entenderlos para que cuando uno entre a una empresa y suba a un nivel directivo tenga la capacidad de observar eso y de gestionarlo y empujarlo hacia abajo, porque mi experiencia, digo, ya son 4 empresas grandes, la innovación no pasa grassroots. O sea, si quieres realmente innovar y avanzar, requiere empuje de liderazgo de la empresa. Sí, vale la pena hacer carrera en innovación en una organización. Es decir, si la ves como una opción viable el decir voy a hacer carrera en innovación, o tengo que primero vivir otra serie de cosas para decir estoy preparado para llegar a innovar en una organización. Creo que eso ha evolucionado mucho, pero la carrera de
de innovación como tal, vemos algunos que ya nos hemos comprometido con ella, es bien difícil si lo que quieres es estabilidad. Eh, y las transiciones son complicadas. Además, cada uno de nosotros nos convertimos un poco en un nicho, ¿no? Conozco mucha gente con perfiles parecidos al mío, pero creo que hay diferentes formas de entrarle. Depende, digamos que del interés personal. Mucha gente entra a este rango desde el punto de vista de diseño, ¿no? Hay muchos diseñadores, ya sea diseñadores industriales o hasta user experience o arquitectos como yo, que entras a ese punto y la innovación la manejas sobre todo desde el punto de vista humanístico, de inventar cosas. Somos gente que nos gusta inventar, ¿no? He visto gente que entra a esto desde el punto de vista estratégico, gente que viene de McKinsey y que lo hacen como ayudando a definir la estrategia y empujar esa estrategia, pero no son suficientemente capaces de crear los productos, ya sea servicios o productos. Y otra parte viene desde el punto de vista tecnológico, que hoy en día es muy fuerte, donde la tecnología es la que impulsa eso. Y creo que para la gente joven que le interesa la innovación y que quiere entrar en ello, diría, una de esas tres te permite entrar para encontrar tu camino. Ahora, para mí lo que ha sido, lo que me ha llevado a mantenerme en la innovación ha sido que es una combinación un poquito de esas tres, la que he traído, lo cual me da me hace ser único de alguna forma y al mismo tiempo me hace difícil de encajar. Tengo la fortuna ahorita que lo que estoy haciendo en MyTech es una combinación que jamás me imaginé que pudiera coincidir, que es que estoy siendo arquitecto otra vez. Realmente todo esto que desde Whirlpool empecé a hacer y que me olvidé de la arquitectura, no volví a ver un plano arquitectónico desde que empecé la maestría en sistemas. Es más, desde que la maestría en sistemas, estoy hablando del 98, no volví a darle un plano arquitectónico, y ahorita es mi vida. Pero fue una coincidencia y lo único que puedo decir con eso es que uno no puede planear y que cualquier cosa que aprendas te va a servir en el futuro. Como diría Steve Jobs, connecting the dots, ¿no? Exacto, sí. Muy bien. Oye, Moisés, quisiera cerrar esta conversación pidiéndote ¿qué recomendaciones tú podrías hacer a empresas y organizaciones para fomentar una cultura de innovación auténtica, ¿no? ¿Qué consejos prácticos, qué estrategias basadas en tu experiencia nos darías? Y sobre todo pensando un poco en la realidad de las empresas en México. Pues no es que estuviera preparado para esa pregunta, pero hace un año hice una serie de recomendaciones que le llamé los 10 mandamientos de Moisés para la innovación. Entonces, los voy a compartir si quieres para que los compartas con tu audiencia. Son unos videos en YouTube. Y básicamente habla de 10 cosas que creo que tienen que pasar. La primera, de la cual ya hablé bastante, es establecer una visión. Otra de ellas es adoptar herramientas y procesos. Pero hay otros mandamientos que me parecen importantes. Por ejemplo, uno de ellos es lo que llamo yo juntar el cielo y la tierra. A lo que me refiero con eso es aprender a navegar en la misma empresa como líder de innovación, a la gente soñadora, con la gente que toma decisiones de negocio y que tiene los recursos. Y cómo puedes establecer un diálogo que lleve a ambos a lograr lo que quieren. Y otra que, en mi opinión, es muy importante, es comprometerse, digamos, con la ética de la empresa, ¿no? Que muchas veces de lo que me he enfrentado en la innovación es que la ambición de crecimiento a veces nos lleva a crear ideas que realmente no son buenas para los consumidores, para el planeta y para uno mismo. Entonces, un poco, para mí, la innovación consciente es un tema que creo es importante hoy en día y que definitivamente creo que se puede lograr, como lo vemos con empresas como Whole Foods, en su momento, Allbirds, y que hay muchos otros ejemplos que están empezando a surgir, que creo que es importante que como innovadores
también seamos conscientes, gentes de negocio conscientes. ¿Y crees que al final, mira, hace un par de semanas platicábamos con Memo Aguirre Responda y decía, no, es que en México sí se está haciendo innovación y podemos ser innovación y podemos realmente en el futuro estar generando innovación importante en el país? Y yo creo que si logramos también conjuntar esa creatividad que está dándose mucho con egresados de universidades y más, que eran los ejemplos que nos platicaba Guillermo, con esta otra apertura que hay de parte de las empresas o las organizaciones, lo podemos conjuntar, porque a veces yo creo que eso es un poquito lo que cuesta trabajo, ¿no? Sabemos que entrarle a un tema de la gran burocracia de una empresa grande hace que esas iniciativas pues vayan ahí perdiendo fuerza y después se diluyan, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es fundamental, ¿no? En la que decimos, a ver, tenemos que ser conscientes de lo que implica un proceso de innovación, de los tiempos, de los recursos, de todo, pero hay que entrarle, ¿no? Porque si no, va a ser muy difícil mantener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, en el largo plazo, para que las organizaciones puedan crecer, ¿no? Yo creo que no, capacidad en México no falta. Yo creo que es cuestión de alinear las estrellas en cuanto a recursos, visión y compromiso, ¿no? Que a veces es algo que puede faltar ya en México, pero para serte sincero, ya tiene tiempo que salí y no tengo una visión informada realmente qué es lo que está pasando. Entiendo que en los últimos 4, 6 años muchos de los recursos que había para innovación se han ido evaporando, lo cual es una tristeza, pero creo que me queda claro por mucha gente que conozco que talento realmente no falta y podemos ser tan innovadores como cualquier persona en cualquier parte del mundo. Muy bien. Oye, pues mi querido Moisés, aprecio muchísimo que hayas podido tomar estos minutos para charlar de este tema que tanto nos apasiona y que ha sido nuestro mundo los últimos 20 años por lo menos. Hoy hemos tenido la fortuna de tener más claro qué es la innovación y además de poder ver en pantalla al segundo Moisés en la historia que sale con una tabla de 10 mandamientos, en este caso, para la innovación. Y pues bueno, la idea es cómo podemos vivir esto para adaptarlo a nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí vamos a poder dejar esta liga que nos está comentando, este enlace para que todos podamos acceder a esto, que pueda ser una lectura de cabecera por un rato para que vayamos entendiendo este tema de la innovación y que además pues podamos seguir el trabajo de Moisés y aprendamos mucho más de innovación. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, querido Moisés. Un placer, un gusto verte de nuevo. Saludos a toda tu audiencia. Gracias. Y los invito como siempre, a suscribirse al canal, a darle like a este trabajo y sobre todo participar con comentarios y reflexiones que son las que nos hacen crecer en conocimiento. Muchas gracias y hasta pronto.